Nació en Baracaldo, Vizcaya, pero pasó su infancia y juventud en Zamora, la tierra de origen de sus padres, donde estos volvieron cuando el futuro escritor era muy niño. En diversos artículos y entrevistas Juan Manuel de Prada ha destacado la importancia que en aquellos años de formación tuvo la figura de su abuelo, que le enseñaría a leer y escribir a una edad muy temprana. Antes de ir a la escuela, con su abuelo solía ir a la Biblioteca Pública de Zamora casi todos los días. Allí, mientras su abuelo consultaba la prensa, se empezaría a fraguar su vocación literaria. Lector voraz y también omnívoro, de Prada cultivó desde la infancia gustos lectores bastante eclécticos. En alguna ocasión ha declarado que es capaz de disfrutar por igual de Marcel Proust y de Agatha Christie. A los 16 años escribe su primer relato, El diablo de los destellos de nácar, inspirado en una excursión en compañía de su abuelo, con el que obtendrá un segundo premio en un certamen literario. En los años sucesivos, llegará a escribir cientos de cuentos, muchos de ellos premiados en concursos de ámbito nacional. Son, casi siempre, relatos en los que el ingrediente fantástico asoma pudorosamente. También por aquellos años completó la traducción de algunas novelas de estética pulp, a las que siempre ha sido muy aficionado. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca, donde se licenció, pero tuvo siempre una firme vocación literaria y nunca ha ejercido como abogado. Su primera obra relevante fue Coños, 1994, un libro de prosas líricas concebido como un homenaje a Senos, de Gómez de la Serna, y que fue saludado positivamente por algunas figuras de las letras españolas como Francisco Umbral o Arturo Pérez Reverte. Al año siguiente, de Prada publicó El silencio del patinador, colección de 12 relatos breves coincidentes en el uso de la primera persona narrativa y en el cultivo de una prosa barroca y cuidada, muy distante de la de otros autores de su generación. El último de los relatos de este libro, Gálvez, es el germen de la primera novela de Prada, la monumental Las máscaras del héroe, 1996, ambiciosa obra de unas 600 páginas que recrea la bohemia española desde comienzos del siglo XX hasta la Guerra Civil, con dos personajes importantes, el poeta Pedro Luis de Gálvez y su antagonista, el personaje imaginario, Fernando Navales. Para la escritura de esta novela, de Prada recurrió a numerosas fuentes literarias, entre ellas la novela de un literato, de Rafael Cansinos Asens, y la automoribundia de Ramón Gómez de la Serna. Desfila por sus páginas la nómina casi completa de los escritores españoles del período anterior a la Guerra Civil. Con ella Juan Manuel de Prada obtuvo gran acogida crítica en Francia. Un nuevo grande de España, Frédéric Vitous, Le Nouvel Observateur. Su siguiente obra, La Tempestad, 1997, de trama detectivesca, fue galardonada con el Premio Planeta y ha sido traducida a más de 20 idiomas. Javier María se ha lamentado de las frases prácticamente textuales de su texto Venecia, un interior, que Prada habría utilizado en la novela, ambientada en una Venecia lúgubre y sombría, como un gran decorado de novela gótica, que atrapa en su atmósfera enrarecida a los personajes. La Tempestad obtuvo un resonante éxito y llegó a ser adaptada al cine en una versión de la que el autor abomina. El mismo de Prada se ha pronunciado en general sobre los plagios en un artículo programático, auténtico manifiesto que lleva precisamente el título de Plagios y que permite entender la literatura moderna en general, tan llena de citas y guiños.
en lo que se conoce como intertextualidad. En él, de Prada justifica la apropiación de pequeños textos de otros autores sin necesidad de que se les nombre, para rebatir lo que él considera interpretación extensiva del plagio. Cita las palabras de Saint-Exupéry: en literatura, se permite robar a un autor a cambio de que se le asesine. Y explica, es decir, con la exigencia de que el robo, o, si ustedes lo prefieren, el plagio, se utilice provechosamente, creando una nueva forma expresiva que sobrepuje la anterior, haciéndola olvidar o siquiera poniéndose a su misma altura, asegurando más adelante que todo está inventado por los maestros que nos precedieron. Nuestra única misión, nuestra única posible originalidad consiste en repetir las mismas cosas que otros escribieron antes, pero de una manera personal, con una mirada renovada que aspire a superar formalmente a quienes ya las formularon previamente. Y concluir, después de recordar lo dicho por Valle Inclán de su plagio de las Memorias de Casanova. Y es que, en literatura, el robo con asesinato, el plagio que anula o hace olvidar lo plagiado, puede llegar a ser la forma más esmerada de originalidad. En 1998, la prestigiosa revista The New Yorker lo seleccionó como uno de los 6 escritores menores de 35 años más importantes de Europa, junto a los alemanes Marcel Beyer e Ingo Schulze, a la francesa Marie Darrieussecq, al británico Lawrence Norfolk y al ruso Victor Pelevin. Dos de sus obras siguientes, la novela Las esquinas del aire y la colección de ensayos desgarrados y excéntricos, constituyen sendos ejercicios de arqueología literaria. En el primero, el protagonista sigue las huellas de la deportista y escritora española Ana María Martínez Sagui. El segundo es una colección de biografías de personajes desgarrados y excéntricos de la bohemia literaria, como Pedro Luis de Gálvez o Armando Buscarini. Semblanzas de escritores que nunca alcanzaron el reconocimiento que soñaron, bien por falta de talento, bien porque no era ese el destino a que estaban llamados. Junto con Las máscaras del héroe, esta obra forma su trilogía del fracaso, La vida invisible, 2003, quizá la más compleja y sombría de sus novelas. Primavera de novela y Nacional de narrativa. Relata la historia de Alejandro Losada, un joven escritor español a punto de casarse, cuya existencia cambia radicalmente cuando viaja a Chicago y conoce a Elena, una mujer enloquecida tras un desengaño amoroso, y descubre la historia de Fanny, una pin-up de los años 50 desaparecida sin dejar rastro. Aficionado al cine de serie B y a la literatura pulp, Juan Manuel de Prada ha publicado, con el dibujante Alfonso Azpiri, una novela gráfica de asunto vampírico, Penúltima sangre. En 2007 de Prada publicó El séptimo velo, premio Biblioteca Breve, novela épica ambientada en la Francia ocupada de la Segunda Guerra Mundial, que somete a cuestionamiento las mentiras de la historia y señala los peligros de la memoria. La nueva tiranía, 2009, es una colección de artículos donde analiza e intenta desmontar lo que él denomina el Matrix Progre. Según de Prada, se trata de la dictadura de una nueva ideología cuya intención es realizar una transformación profunda de la sociedad, imponiendo un nuevo escenario donde los paradigmas culturales y los patrones de juicio cambian, bajo la premisa de una pretendida adoración al hombre. De Prada se alza en este volumen como una voz discrepante. Al año siguiente publica Nadando contracorriente, trabajo periodístico concebido en la línea del libro anterior, y Lágrimas en la lluvia,
recopilación de artículos sobre la literatura y cine que han influido en su vida y obra literaria. Tras 5 años de silencio narrativo, de Prada lanza en noviembre de 2012 Me hallará la muerte, una novela que toca 3 géneros: el picaresco, el de aventuras y el negro. La historia está ambientada en los años 40 y años 50 y es protagonizada por Antonio, un ladrón de medio pelo que, junto a su compinche Carmen, comete una serie de robos a la salida de las ventas. Todo marcha bien hasta que tienen un serio tropiezo y Antonio, asustado por las consecuencias que esto le pueda acarrear con la policía, se alista a la División Azul, donde caerá preso por el ejército ruso y sufrirá un sinfín de desdichas durante su cautiverio. Soportará las inclemencias del Gulag y esto le permitirá volver a España, donde Antonio decide vivir bajo una nueva identidad e intenta iniciar una vida nueva. La novela fue finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León en 2013. En 2014 publica Morir bajo tu cielo, novela salida de un guión que él mismo escribió para una película sobre el sitio de Valer durante la Guerra de Filipinas que iba a dirigir José Luis García, pero que no llegó a realizarse. De Prada noveló el guión, que mezcla personajes históricos y ficticios. La trama, que se desarrolla sobre el fondo de la pérdida de la soberanía de Filipinas por parte de España a finales del siglo XIX, trata sobre el valor y la amistad de unos personajes que resistieron el asedio de los insurgentes en la iglesia de Valer durante cerca de un año, sin saber que Madrid ya había capitulado. En dinero, de Mogresca y otros podemonios. 2015. Juan Manuel nos presenta una recopilación de artículos publicados en los últimos años en el diario ABC y la revista semanal XL, en los que analiza diversos aspectos de la crisis económica que sufre España bajo el prisma de un universo particular ya introducido previamente en La nueva tiranía y Nadando contrarriente. Considera la crisis una consecuencia natural de la relativización de los valores y la moral y arremete contra las instituciones e ideologías, especialmente liberalismo y socialismo, que preconizan una ruptura con la tradición como liberación del hombre. El autor considera que los hombres desposeídos de sus creencias espirituales y anestesiados por goces materialistas y egoístas son más fácilmente manipulables por el poder plutocrático.